estoy en casa. Acabo de llegar, que hoy ha tocado salir con Borja y con Alex. Y íbamos a grabarlo en el bar, pero nos hemos pasado como hora y media almorzando después de la ruta y se nos ha pasado por completo. A ver, el vídeo de hoy va sobre que los capullos también van en bici. Y es que hoy Alex ha metido el ostión del siglo, ha salido por el aire volando, que yo iba detrás y lo he visto en cámara lenta. Y justo después de nosotros ha llegado un ciclista. Estamos en una senda estrecha. Hemos dejado las bicis cuando se ha caído. Hemos ido a ver si se había hecho algo. Y ha llegado un capullo, porque no tiene otro nombre. Y las palabras textuales han sido que quitáramos las bicis de allí, que le hemos dicho que se había caído y que ahora las quitamos y que pasara. Nos ha dicho que y si cae a él ahora, ¿qué? A ver, si quieres ir por una senda a todo lo que puedas, no vayas por la senda un sábado a las 10 de la mañana, porque el monte está petadísimo de gente en bici, o de gente andando, que nos hemos cruzado mucha, gente corriendo. O sea, no me parece el momento para ir a tope cuando son sendas estrechas, que viene una curva y hay vegetación y no ves lo que hay detrás. O sea, me parece un poco de ser imbécil el comentario. Porque si ves a alguien que se ha caído, lo mínimo es preguntar a ver si pasa algo. Luego iba con... Bueno, han ido 3 detrás, suponemos que irían juntos. Ni les ha avisado de que había gente, ni ha parado, nada, nada, nada. O sea, las maneras es increíble. La gente se cree que el monte es suyo y que molesta si te caes. Así que no creo que vea este vídeo. Pero si lo ve, me parece que se va a dar por aludido. Así que nada, eso era. Que capullos encima de las bicis, por desgracia, siempre nos tenemos que encontrar alguno. Y me parece que hay que tener un poco más de miramiento por el resto de la gente. Y más si ves a alguien que se ha caído, por lo menos para preguntar. Ya lo de las formas lo dejaremos estar, porque al final ha quedado demostrado la persona que ha sido. Pero bueno, que nos ha parecido increíble las maneras de quejarse. Increíble. Pero bueno, no vamos a seguir. Y nada, por lo menos no se ha hecho nada. Hemos vuelto para casa. El almuerzo, lo mejor. Y ya mañana no creo que salgamos. La semana que viene más.